Y ya estamos acá con nuestro invitado. Yo estoy buscando algo que quiero leerles, que me hizo... Bueno, el libro es muy entretenido, es un viaje muy inquietante, muy de aventuras, en los mares del sur, los profundos mares del sur, pero en 1914. Y ahí, en la lectura del libro, aprendemos un montón de cosas respecto a la ética de los marineros, la lógica también de ese momento en particular, pero también de un espacio místico. Por lo menos a mí me pasó leyendo el libro, en que me hizo pensar en que hay razones por las que tantos escritores de nivel internacional tan fundamentales como Lovecraft o Poe han instalado en los mares del sur los profundos misterios. Quiero leerles esto. De eso no se habla. Los marineros que cruzaban los hielos lo habían escuchado decir a los más viejos y lo repitieron a tiempo a los más jóvenes. De eso no se habla. No importaba el frío ni dónde estuvieran. Cuando aparecían las luces o se oían los ruidos que no eran de este mundo, el asunto se resolvía con silencio. No fuera a ser que de tanto hablar o de tanto asustarse, la locura se les metiera a bordo. Enfermos, sí, muertos tal vez, pero locos no. Porque una cosa eran las formas raras que tomaban los témpanos, y entre las más de 40 personas que volvían en el Yelcho habían visto bastantes, y otras enterarse con sus propios ojos, que sobre la banquisa, encaramados en la ladera de alguna montaña o en medio de una meseta, había asuntos que no debían estar ahí. Voy a dejarlo ahí para que ustedes tengan el misterio. Estamos con Patricio Jara, periodista, académico de la Universidad de Chile, autor de numerosos libros, el más reciente de ellos, Piloto Pardo, una hazaña entre hielos, que se lo estoy mostrando ahí, y que ha sido editado recientemente por la colección Alfaguara de Penguin Random House. ¿Cómo estás, Pato? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por venir y hablar con nosotros respecto a este libro, y al final del libro tú... hablas de cómo tú te encontraste con esta historia y por qué te pareció apasionante, pero para quienes no lo tienen en su mano, contémoslo, cómo llegaste a la historia del Piloto Pardo y a tu interés por este mundo tan particular de los exploradores del sur. A medida que uno va escribiendo se va dando cuenta quizás de las cosas que lo impulsan a uno a escribir, pero... hay por un lado ese olfato periodístico que a veces es un poco inexplicable, que uno sabe dónde hay una historia y no necesita más que seguir una pista. Pero en el caso del Piloto Pardo era algo de lo que siempre se hablaba, son estos héroes como nacionales, como alguna vez se habló bastante del Teniente Bello, en fin, de personas que de vez en cuando están recurrentes, sabemos que existen, pero de los que no se sabe mucho más. Y bueno, en el sentido práctico, alguna vez cuando salió el billete de 2.000 pesos, yo trabajaba en la revista El Sábado, El Mercurio, y propuse el tema de qué otros personajes daban para un billete. Y estaba, recuerdo, Eloísa Díaz, y del otro que recuerdo era justamente el Piloto Pardo. Y eso fue hace 20 años, más o menos. Y desde entonces el tema estaba como un poquito en la retina, no presente absolutamente durante 20 años, pero siempre masticando el tema, siempre dándole vuelta. Cada vez que veía algún documental sobre hielo o alguna película que tenía que ver con los polos, me acordaba del tema. De repente uno se encuentra con los temas como que uno está como demasiado permeable, y ciertas cosas uno las identifica rápidamente. El tema es que, bueno, un día decidí, ya, vamos a intentarlo, vamos a escribir y vamos a contar la historia desde el otro lado, que es desde el piloto, porque lo que se sabe del rescate de estos náufragos que están en los hielos es la versión de ella, la versión inglesa. Claro, la versión inglesa. Ahora, hay que decir que... de Shackleton, ¿verdad? Eso tiene también razones, porque Shackleton no era cualquier tipo, era claro, un Sir, sí, que consiguió la bendición de la reina Isabel, ni más ni menos, claro, para venir a hacer el cruce al Atlántico. Ese era el objetivo. Claro. Y claro, uno pierde, a mí me pasó mucho leyendo el libro, que es como, uno pierde noción de lo que era transportarse a principios del siglo XX y de lo que todavía es, aunque por supuesto con el cambio climático, los hielos han entrado en crisis y todo aquello, pero lo inhóspito y lo misterioso que es ese mundo, ¿no? Y este mundo también de varones que se meten en barcos, que van a estar
meses y meses sin necesariamente saber si van a llegar donde querían llegar, que fue el caso de Skettleton y su grupo, que no lo lograron. Claro. Y que en el camino quedaron varados, tuvieron que soltar su barco porque iban a ser aplastados entre los glaciares y huir de ahí, y parte de ellos terminaron una isla y otra parte salieron a buscar en barquitos más chiquititos ayuda. Es una historia... Es una aventura, pero claro, que es terrible también. Y que era muy recurrente en esa época, o sea, que los imperios europeos o las grandes potencias tenían como una especie de juego de quién llegaba más lejos, quién hacía la proeza más grande. Claro, y esta idea de lo que quieren hacer los ingleses, de cruzar el polo, ¿verdad? Con la competencia de los noruegos, por otro lado, que hacían lo mismo, no solo en el polo norte, sino también en el polo sur, hacía que fuera como... Así como era la carrera armamentista en los 80, era como quien descubría más lugares. Claro, y después la espacial en los 60. Porque finalmente tenía que ver con corregir los mapas. Era una época en que todavía se estaba dibujando el mundo, no sin la tecnología que ahora hay, por ejemplo. Pero claro, ellos fracasan, no pueden seguir, y la idea es sacarlos de ahí. Y el que logra salir es Shackleton, que pide ayuda. Llega a Punta Arenas, pide ayuda, fracasa un par de veces hasta que por orden del presidente se decide enviar a la Yelcho, que era una embarcación muy pequeña, en muy mal estado, cuyo capitán da parte enfermo, que no estaba enfermo. Claro, arranca básicamente. Claro, no quiere ir, y le encargan a Pardo, y Pardo dice, ok, yo voy, pero con los que se atrevan a ir conmigo. Claro, todos tienen que ser voluntarios. Claro. Hay una épica ahí, pero que es súper concreta, que siempre está la posibilidad de no volver. Sí, pues. Claro, bueno, le escribe una carta bien... no, quería preguntarte sobre eso, ¿no? Porque él escribe una carta bien sentida, ¿no? A su padre, para que le informe a su mujer y a su hijo, o sea, como también se hace cargo en caso de que él no vuelva, etcétera. Y quería preguntarte por la documentación, porque, claro, tú escoges hablar desde Pardo, pero esta es una novela histórica, pero al mismo tiempo es una crónica, está muy documentada. Cuéntanos cómo fue la construcción del relato. A ver, pero por ejemplo, lo de la carta que se conoce harto, se difunde harto. Tú buscas Pardo, tú googleas Pardo, carta, y solamente te va a aparecer este fragmento que lo va a lograr porque es chileno. Esta cosa como pachotera, de vamos chileno, y que me sentía a mí que no era lo más importante. De hecho, en algún momento pensé no poner la carta, pero evidentemente lo que más me importaba ahí era otra cosa, era que él le dice a su padre que si no vuelve, por favor, que acompañe a su mujer y a sus hijos. Cuando el camino es al revés, se supone que es el padre o sea, lo normal es que el padre muera y el hijo quede, pero qué terrible cuando es al revés, po. Y si la carta iba tal cual, pero me interesaba también tratar de saber qué sentía Pardo cuando escribía. Y la documentación, claro, mucho periódico de la época, muchas revistas de la época. Yo creo que los historiadores toman sus fuentes justamente de la prensa. Nos olvidamos de eso, o sea, cuando cualquier historiador quiere hacer su trabajo, ¿a qué fuentes recurre más allá de los archivos personales? Son a los diarios, al papel impreso, a las noticias del día a día, y a eso accedí. Sentía que había un montón de detalles que se perdían, que evidentemente, claro, a medida que va pasando el tiempo, lo que tú puedes contar de la historia, recordar de la historia, son pequeños detalles, ¿sí? O sea, saber que en este barco era un perro, por ejemplo. Claro. Y el perro tenía un nombre y había una foto del perro en una revista. De hecho, el libro comienza con un reportaje citado, que es como entre prólogo, epígrafe, porque me interesaba situar al lector en la historia y en cómo se contaba la historia. Cartas, muchos estudios de los años 60, 70, sobre todo prensa regional, prensa de Punta Arenas. Historiadores de Punta Arenas que dejaban registro, y eso fue estableciendo un piso, digamos, en el que evidentemente hay partes de las que no se sabe mucho. También me interesaba hacer guiños y a hacer homenaje, referencia a ciertas lecturas. El lector que lee novelas de mar o que conoce del tema se va a encontrar con que hay harto guiño a Poe, Lovecraft, ¿cierto? Coloane.
Ahora, a mí me pasó que yo no soy lectora de novela de mar, pero sí de fantástico. ¿Ya? Entonces yo entré por ahí. Ah, ya. Por esas escenas que son yo pensaba, claro, por eso Lovecraft, por eso Poe, Ryan Cohn y Tulu está ni más ni menos que acá, en el sur, ¿no? Entonces, esa inmensidad de a escala humana, la portada del libro un poco te muestra eso, ¿cierto? Hay como un gran glaciar y una figurita humana chiquitita. Uh-huh. Y estos hombres, o sea, es como este mundo masculino en donde ellos se embarcan y aparece un tipo de hermandad, de solidaridad, también ciertos códigos de ética al interior de los barcos que también va a sostener el relato, porque es como, yo no voy a dejar a esos grupos de hombres solos, y ese grupo de hombres que estuvieron botados en la isla durante meses, hicieron también un tremendo trabajo para no enloquecer. Justamente. Y tú hablas harto de ese libro. Cuéntame un poco lo que fuiste descubriendo y qué te interesó de esas dinámicas masculinas, tanto en los barcos como fuera de ellos. Yo creo que lo que pasa justamente conectando con el tema histórico es que van quedando algunos nombres, pero se olvida el sentido de equipo. Uh-huh. Y esto era una tripulación. Me interesaba darle algún perfil a los personajes también que iban con Pardo, porque Pardo no fue solo, no es que tomó un auto y lo fue a buscar, claro. ¿Verdad? Había un grupo de personas y entre ellos se transmitían cosas, era gente muy distinta, era gente que iba voluntaria, era gente mayor, algunos que el propio Pardo, y es un grupo, yo creo que esta idea de acompañarse en un lugar tan, o sea, que un grupo de personas cruzando un lugar tan inhóspito como son los hielos del sur, para ver la posibilidad, si es que están, y si es que están, traerlos a otros, me parece que es un asunto, es como un instinto casi biológico, es como cuando la gata que no puede parir sus crías emite un tipo de sonido que llama a otros gatos y el gato que esté va y le ayuda. O sea, hay un tema con la solidaridad, como cuando el animal defiende a su cría, que sobrepasa, me parece, el tema de los uniformes, incluso el género. Uh-huh. Yo creo que hay un tema como de resistencia biológica, de nuestra especie, que es como nuestra reacción al frío, nuestra reacción al miedo, nuestra reacción a la alegría, ¿cierto? Que de a poco iba marcando el perfil de estos personajes sin que necesariamente se dieran cuenta. Uh-huh. Yo creo que ellos en ningún momento tenían la certeza de lo que estaban haciendo. Por eso se sienten tan extraños cuando los reciben en Punta Arenas al final. Claro. Y con esta idea también de ir y de como consolarse un poco antes de tiempo. Bueno, si llegamos y están muertos, nos traemos las cosas. Claro. Y además, ahí aparece otro tema que es súper importante en el libro, o por lo menos que a mí me llamó la atención y que tiene que ver con la idea de registro. Uh-huh. Porque entre el grupo de Skettleton iba un fotógrafo, sí, que también estaba usando muy novedoso material, ¿cierto? Y técnica de filmación. Claro. Recordemos que el cine aparece, su primer gesto de Lumière es de 1895, entonces estamos hablando, solo habían pasado 20 años, claro, pero en esos 20 años hubo muchas copias de la máquina Lumière y hubo esta posibilidad de registrar este tipo de viajes / aventuras. Claro. Y vamos a ser también un poco testigos de eso, de la relevancia que va a tener ese registro. Claro, porque ellos, o sea, iba gente, la idea era hacer un viaje que registrara muchas cosas, aspectos climatológicos, geológicos, en fin. No era solo quien llega más lejos, digámoslo así. Y cada personaje, claro, los pintores, los ilustradores, tenían sus propias motivaciones, digámoslo así. Y entre ellos estaba, claro, dejar registro fotográfico, dejar registro con imágenes, mostrar por primera vez las faunas del lugar, ¿verdad? Y cuando el barco tiene problemas, cuando queda atrapado entre los hielos, tienen que tomar decisiones y tienen que botar material. Y eso es como un momento muy triste porque, claro, tienen que decidir, porque no pueden llevarse las placas. Entonces las fotos eran placas, era un material muy pesado. Sí.
que tienen que tomar decisiones. Ahora, sin saber si después ese material va a resistir el agua, el frío, los golpes, todo lo que pasó. Que además era material súper, además de pesado, delicado. Claro, claro. Y esa es otra parte de la novela, aunque la novela sigue un poco más allá de que cuando van, lo rescatan, regresan, es el trabajo que hay cuando exponen el material. Esa es otra aventura. Sí, y que disfruté mucho y también me llevó a investigar mucho. Porque claro, uno tiene que de algún modo reconstruir una época que es distinto a recrear. Tú reconstruyes y tratas de ser mucho más quirúrgico, digámoslo así. Es como dejar igual algo o lo más posible, sabiendo que siempre hay alguien que sabe más que tú del tema. Y por otro lado, dejar espacios para que el libro se sostenga también desde los personajes, ¿verdad? Hay algunos personajes que no existen. La mayoría sí, pero esta idea de que haya personajes que convivan con otros que no existen me pareció... A ver, siempre hago eso un poco, como que me acompaño. Hay nombres que corresponden a amigos de Punta Arenas. Es como armar el relato. Ahora, yo debo decir que no siendo una fan de los libros de aventura ni de las novelas marinas, yo no pude soltar el piloto pardo. Me pareció que era en términos de todo lo que está en juego. Pensaba, por supuesto, en los mandatos de la masculinidad y también en cierto tipo de heroísmo que hoy día resulta tan exótico, diríamos, ¿no? Porque eso que tú decías de que estos hombres están armados digo en términos emocionales, ¿no? Para no abandonar, para ir por el que queda solo, ¿cierto? Para cuidarse. Hoy día pareciera, en un mundo tan neoliberal y tan egoísta como el actual, resulta muy digno de seguir. Y la novela es muy fácil de leer. Para cerrar, quería preguntarte por la recepción. En los deportes se conserva todavía eso. ¿Sí? El sentido de equipo. En los deportes todavía me parece, más allá del deporte que sea. A mí me encanta el fútbol, pero mi hija juega voleibol. Y yo la veo entrenar todas las semanas y la veo competir los fines de semana y veo un sentido de equipo que va más allá del género, pero que tienes razón, es algo en desuso, es algo que parece una extravagancia, sí, yo preocuparse creo, por el otro. Claro, y yo creo que incluso al interior de los deportes, con la lógica de la competencia y la lógica comercial que ha entrado y de farándula que ha entrado en muchos de estos deportes, también hay como ha erosionado quizás esa cultura. A lo mejor estoy siendo pesimista. No, qué sé yo. Pero creo que nos hace bien leer algo como esto. Y para cerrar, Patricio, quería preguntarte cómo sientes tú que ha sido la recepción del libro, si ha funcionado como tú querías, porque, insisto, es una novela, pero tiene un modo de crónica y está muy bien documentada, entonces están como todas esas entradas posibles. A mí me sorprendió mucho. Yo no entré con la familia de Pardo ni con los personajes, pero a poco he salido el libro me llega una carta del nieto de León Aguirre, que era la mano derecha de Pardo, que leyó la novela y me dice: ¿cómo supiste tanto de mi abuelo? Y dije, bueno, supe algunas cosas, pero otras no son. Pero podría ser. A ver, y después con el tiempo también conocí al nieto del piloto Pardo, y fíjate que en el grupo más cercano que de pronto uno es con un poquito reacio, porque finalmente no sabes cómo van a reaccionar. Ha sido una súper buena recepción de la gente que sabe del tema, desde historiadores hasta marinos, amplio, pero también de gente que lee por encontrar una historia, gente que han leído otros libros míos que tienen otro registro, pucha, han sido súper generosos. Lamentablemente en Chile no hay mucha crítica literaria hoy, así que no ha pasado todavía, y ya no creo que haya pasado por esos coladores, pero como se dice, la recepción de la gente, entre comillas, bueno, y del lector ha sido súper generosa. Bueno, yo creo que incluso es más importante. Sí, por supuesto que sí. Piloto Pardo, un ensayo entre los hielos, de Patricio Jara, que nos ha acompañado esta mañana. Es un libro que está en librerías, que es parte de la colección Alfaguara, de Penguin Random House, así que lo pueden encontrar. Muchas gracias, Patricio, por venir. Gracias por la invitación. Nosotros vamos a la música y ya regresamos. Vamos a seguir hablando de libros y de teatro al regreso.